Hola, buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Con un grupo iba un poquito más adelante, pero no me acuerdo con quién. Todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Con los dos grupos. Ya, doctor. Ese fue un grupo y el otro, ¿verdad? Bueno, bien, entonces, en la artritis reumatoide, el cuadro clínico básicamente es articular. Afecta principalmente a las articulaciones, pero también tiene manifestaciones por fuera de las articulaciones. A eso se le llama manifestaciones extraarticulares. ¿Ok? La afección articular siempre o en la mayoría de los casos tiende a ser poliarticular y simétrica. Es decir, que afecta muchas articulaciones, pero también afecta ambos lados del cuerpo. Es decir, se afecta una rodilla, se afecta también la otra. Se afecta a la muñeca derecha, también se afecta a la muñeca izquierda. Tiende a guardar entonces esa simetría. ¿Ok? Esa es la gran mayoría de los casos. Hay algunos casos o pocos casos en los cuales la afección articular va a ser oligoarticular, es decir, pocas articulaciones afectadas, cuatro o menos. Y es muy raro tener una artritis reumatoide con afección monoarticular, es decir, que afecte una sola articulación. De hecho, si yo tengo un paciente en el cual o en la cual se está afectando una sola articulación, debo de pensar en enfermedades que sean monoarticulares. Y la artritis reumatoide no es monoarticular, ¿sí? Tiende a ser poliarticular. ¿Qué articulaciones se afectan en la artritis reumatoide? Con mucha frecuencia se afectan las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, los carpos, los codos, los hombros, la columna cervical, las articulaciones temporomandibulares, las articulaciones coxofemorales, las rodillas, los tobillos, las metatarsofalángicas. Como ven ustedes aquí hay articulaciones que se afectan con bastante frecuencia y que, por ejemplo, no se afectan en la osteoartrosis, ¿sí? En la osteoartrosis dijimos que se afectan las interfalángicas distales. Aquí no, ¿sí? En artritis reumatoide no se afectan las interfalángicas distales. En osteoartrosis dijimos que no se afectan, por ejemplo, los codos o los hombros. Aquí sí, con mucha frecuencia se afectan los codos y los hombros. En osteoartrosis, si yo veo que un paciente tiene osteoartrosis del codo o del hombro, inmediatamente tengo que pensar en una osteoartrosis con variedad secundaria, es decir, que algún mecanismo, alguna lesión o alguna actividad está propiciando que esas articulaciones se estén degenerando. Y el ejemplo que pusimos cuando vimos osteoartrosis fueron los deportistas. ¿Ok? Con poca frecuencia, en artritis reumatoide se van a afectar las interfalángicas distales, las sacroiliacas, los segmentos torácico y lumbar de la columna vertebral, las articulaciones cricoaritenoideas. Esas articulaciones prácticamente nunca se afectan en artritis reumatoide. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar a la exploración física en las articulaciones de pacientes que están siendo afectados con artritis, o sí, con artritis reumatoide? Lo que más les va a llamar la atención son los cambios inflamatorios. Es decir, que las articulaciones se ven aumentadas de volumen, se ven hinchadas, ¿sí? Se ven gorditas, ¿sí? Entonces hay un aumento de volumen, puede haber aumento de la temperatura local ahí en esa articulación que está hinchada. Además puede estar enrojecida la articulación, es decir, que haya eritema. Duele a la palpación o a los movimientos de la articulación, se presenta dolor,
y conforme esto va persistiendo, se van limitando los movimientos articulares, porque el paciente al efectuar actividad física, al mover sus codos, al mover los hombros, al mover los dedos, le duelen más. Por lo tanto, limitan los movimientos articulares. Es muy importante explorar todas las articulaciones diartrodiales principalmente, siempre hay que revisarlas. ¿Ok? Aparte de entonces, en el paciente que tiene artritis reumatoide, el cuadro clínico o inicia con dolor en las articulaciones, con inflamación en las articulaciones. Aquí también hay rigidez matutina o rigidez por reposo, como hablábamos que sucede en la osteoartrosis. Cuando la rigidez matutina se presenta en la artritis reumatoide, nos está eso diciendo que la inflamación de la membrana sinovial persiste. Por eso decimos que esta rigidez matutina traduce sinovitis. Y su duración, el tiempo que dura esa rigidez matutina, correlaciona con la actividad de la enfermedad. Recuerden, en osteoartrosis dijimos que la rigidez matutina tiende a durar menos de 30 minutos. En cambio, aquí en la artritis reumatoide, la rigidez matutina tiende a durar más de 60 minutos. Hay pacientes que duran 2 horas, 3 horas rígidos, ¿sí? Es decir, 120 minutos, 100, 160, en fin, mucho más tiempo de lo que se presenta en la osteoartrosis. Y como dice aquí, entre más dure la rigidez matutina, nos está hablando de que más actividad inflamatoria de la enfermedad existe en la paciente. ¿Ok? Nos sirve como un parámetro para evaluar mejoría o disminución de la actividad de la enfermedad. Entonces, si yo veo una paciente hoy, le doy tratamiento y en este momento me está diciendo que su rigidez matutina dura 120 minutos y la cito a los 20 días, al mes, no sé, el tiempo que ustedes consideren necesario volver a ver a esa paciente, entonces volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Amanece rígida en las mañanas? Nos va a decir sí. La siguiente pregunta es, ¿cuánto le dura? Si hoy le estoy diciendo que dura la rigidez matutina 120 minutos, a lo mejor dentro de un mes que la estoy valorando otra vez, me va a decir que su rigidez ya dura 60 minutos. Eso me está diciendo que la actividad inflamatoria de la enfermedad está disminuyendo. Por lo tanto, la paciente está mejorando. Por eso decimos que el tiempo que dura la rigidez matutina correlaciona con la actividad de la enfermedad. Conforme la paciente va mejorando, la rigidez matutina o el tiempo que dura la rigidez matutina va disminuyendo. ¿Ok? Ya les decía a algunos, a un grupo, que estos monitos o este monito nos sirve para señalar qué articulaciones están dolorosas y qué articulaciones están inflamadas. De tal manera que a lo mejor en la consulta inicial, en este muñequito, en este monito, yo pongo que tiene, por ejemplo, adoloridas 14 articulaciones y que tiene inflamadas 10. ¿Okay? Yo le pongo en este dibujito qué articulaciones le duelen, qué articulaciones están inflamadas. Para dentro de un mes que voy a volver a la paciente, ya voy a nuevamente evaluar cuántas articulaciones tiene doloridas, cuántas articulaciones tiene inflamadas. Y ahora comparo el dibujo de hace un mes con el dibujo de ahora. ¿Ok? Puedo decir, mi paciente tenía 14 articulaciones dolorosas, ahora tiene 10. Y tenía 10 articulaciones inflamadas, ahora tiene 6. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que está mejorando, que ya no hay tanta actividad de la enfermedad. Para eso nos sirve este monito. ¿Ok? Estas son imágenes de pacientes que tienen inflamadas sus articulaciones. Vean cómo en este paciente las articulaciones interfalángicas proximales están aumentadas de volumen, se ven gorditas, hinchadas. ¿Okay? Si pudiéramos tocarlas, probablemente estarían calientes. Es decir, un proceso inflamatorio dentro de la articulación. Estos ya son estadios más avanzados de la enfermedad. Aquí ya estamos viendo que inclusive hay lo que nosotros llamamos subluxaciones. ¿Sí? Aquí en las metacarpofalángicas ya se están subluxando las falanges o los dedos, ¿okay? Por distensión, por relajación de los tendones que ayudan a mantener
firmes las articulaciones. ¿Ok? Y entonces se empieza a presentar este fenómeno que se llama desviación cubital de los dedos de la mano. ¿Ok? Se están desviando hacia la región del cúbito, por eso decimos desviación cubital. ¿Ok? Esta paciente seguramente trabaja con la derecha, por eso es que en la mano derecha notamos más cambios que en la mano izquierda. Este es otro ejemplo de manos con artritis reumatoide. Aquí lo que está presentando esta paciente es aumento de volumen de las interfalángicas, perdón, de las metacarpofalángicas. Pero esta paciente tiene, que se pueden advertir, que se llaman quistes sinoviales. Todos estos son quistes sinoviales, todas estas bolitas que están viendo ustedes aquí, se llaman quistes sinoviales. Recuerden, un quiste está lleno de líquido. Un nódulo es un tejido diferente, es un tejido compacto. ¿Estamos? Estas son imágenes de una mano con artritis reumatoide. Esta deformidad que ustedes están viendo aquí es una deformidad muy frecuente en pacientes con artritis reumatoide. Se llama dedos en cuello de cisne. ¿Ok? Los dedos están curveados, ¿sí? Como si esto asemejara el cuello de un cisne. En esta misma mano hay otra deformidad que se presenta en pacientes con artritis reumatoide. Estos dedos tienen deformidad en cuello de cisne. Este otro es un dedo en boutonniere, ¿ok? Es una palabra francesa que quiere decir botonero. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero esta deformidad se conoce con el nombre de dedo o sí, dedo en boutonniere, ¿ok? Aquí estamos viendo otras manos con artritis reumatoide. Hay aumento de volumen de las metacarpofalángicas, ya empieza a notarse un poco la desviación cubital. Y lo que llama más la atención en esta imagen son los dedos pulgares, que están desarrollando o han desarrollado una deformidad que se llama dedo en Z. Si ustedes se pueden ver en este lado, aquí vemos cómo viene una parte de la letra Z, la otra parte y finalmente la otra partecita. Es una Z. Del otro lado es el mismo fenómeno, nada más que la Z está invertida. ¿Ok? Así se escribe boutonniere, como dice acá. Boutoniere. Es una palabra francesa que quiere decir botonero. No sé si habría algún estudio, perdón, algún oficio o algo en donde los botoneros daban botones, a lo mejor desarrollaron una deformidad así, por eso le pusieron deformidad o dedo en botonero. ¿Ok? Aquí podemos ver una mano reumática, ya con muchas secuelas, ya tiene luxaciones y subluxaciones de las interfalángicas distales. Miren este dedo meñique como de plano está totalmente fuera de su lugar. Y en una radiografía correlacionamos o hacemos un análisis comparativo con la radiografía y clínicamente una mano. ¿Sí? En esta otra imagen, el aumento de volumen de las metacarpofalángicas, ¿okay? Más notorio en el lado derecho. En el hombro puede haber aumento de volumen de la articulación del hombro, pero además puede tener por delante de la inflamación del hombro un quiste sinovial. Esto es un quiste sinovial. Aquí están afectadas las articulaciones esternoclaviculares. Hay aumento de volumen de esta articulación de este lado. Esta es una imagen, creo que ya se les había puesto a algunos de sus compañeros de uno de los grupos, y sí hubo cierta controversia ahí, que era si la pierna derecha estaba gorda, ¿sí? Comparada con la pierna izquierda, o la pierna izquierda estaba muy flaca, comparada con la pierna derecha. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí es el evidente aumento de volumen a nivel de la pantorrilla.
aquí no hay una articulación. Ahora, ¿por qué se ve inflamado aquí? ¿Sí? Esto que están viendo ustedes aquí, aumentado de volumen, se llama quiste de Baker. B-A-K-E-R, Baker. Y no es más que el descenso de un líquido sinovial que estaba acá arriba y que no tuvo la oportunidad de que se le hiciera una artrocentesis, liberarle esa rodilla muy inflamada, y el líquido sinovial empieza a buscar por dónde acomodarse y por gravedad tiende a irse hacia la parte de abajo. ¿Okay? Cuando el quiste de Baker es muy grande, la única solución es la cirugía. Hay que quitar el, el, el quiste. ¿Ok? Este es un aumento de volumen de las rodillas. Este igual, pero ahora en una proyección lateral. Vean ustedes esta rodillota de qué tamaño se ve. Muy grande porque tiene la articulación de la rodilla inflamada. Esto no es muy común de ver en los pacientes con artritis reumatoide, pero por esa relajación, por esa laxitud que están desarrollando los ligamentos y los tendones, puede romperse un ligamento o un tendón en esta parte del pie y entonces provocar esta equimosis que puede ir desde muy leve, como en este caso, a abarcar todo el pie. ¿Ok? Esto no es muy común de ver en los pacientes con artritis reumatoide, pero bueno, aquí está y es importante que usted lo conozca. A nivel de los pies, también el mismo problema, dolor en las articulaciones, inflamación de las articulaciones, lo mismo, hay rigidez matutina, pero bueno, aquí a este paciente lo que más le interesan son sus dedos, ¿ok? Porque al ponerse el zapato, ¿sí? La parte superior de las falanges o de los dedos rozan en el zapato y entonces les ha provocado o les está provocando lesiones a nivel de la superficie de las articulaciones de los pies. ¿Ok? A esto ya es una manifestación extraarticular. Aquí ya empieza a formarse una nodulación, ¿sí? Este puede ser un nódulo reumatoide y puede estar lesionando o sí, lesionando este, algunas superficies articulares. Por eso es que algunos pacientes dicen, oiga, doctor, no me desaparece el dolor de la planta de los pies. Ahora, por el contrario, ya me está doliendo el empeine de los pies. Es decir, que está aumentando la molestia. ¿Ok? Esto debe ser tratado oportunamente. No creo que a estas alturas, ¿cómo se llama? Más un nombre, este nódulo reumatoide esté, la vio. Este nódulo reumatoide está provocando mucho dolor en la planta del pie, ¿sí? Entonces el paciente al caminar le duele demasiado, ¿sí? Y, ay, no sé, ya no tengo, creo que es la anterior. Y entonces el paciente empieza a flexionar los dedos y esta hiperflexión de las interfalángicas de los dedos provoca el llamado dedo pies en garra, ¿ok? Porque entonces hacen esto y pareciera como si fuera la garra de un felino, porque están hiperflexionando los dedos. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, doctor. Ya les decía hace unos minutos que también en la artritis reumatoide hay manifestaciones por fuera de las articulaciones. A eso se le llaman manifestaciones extraarticulares. Y de estas manifestaciones extraarticulares hay muchas, ¿sí? Están los nódulos reumatoides, hay manifestaciones hematológicas, hay manifestaciones pulmonares, cardíacas, oculares, vasculares, en fin, hay de diferente índole.
pero hay algunas manifestaciones extraarticulares más frecuentes que otras. Pero de entrada, todo aquel paciente que tenga manifestaciones extraarticulares en artritis reumatoide, sea cual sea esa manifestación, nos está hablando de gravedad del cuadro. Todo aquel paciente que tenga artritis reumatoide y además tenga manifestaciones extraarticulares de la enfermedad, eso es sinónimo de gravedad o sinónimo de mal pronóstico para él o la paciente. ¿Ok? Los nódulos reumatoides, como su nombre lo indica, son nódulos, recuerden ustedes, les los dije hace unos minutos, los nódulos tienen en su interior un tejido compacto, ¿sí? Que si hacemos un corte histológico, es un tejido granulomatoso de ese nódulo. Generalmente los nódulos aparecen alrededor de las articulaciones, en la periferia de las articulaciones. Si ustedes los tocan, el nódulo se siente duro, a diferencia del quiste. El quiste tiene líquido sinovial en su interior y al tacto tiene una consistencia blanda, que tiene líquido en su interior. ¿Ok? Los nódulos reumatoides entonces pueden aparecer en cualquier periferia de las articulaciones. Esta imagen que estamos viendo aquí se trata de un varón con un nódulo reumatoide que está afectando a nivel del codo. ¿Ok? Estos nódulos reumatoides generalmente son un dolor, a menos que estén irritando un trayecto nervioso. Entonces sí puede provocar molestias, dentro de ellas el dolor. ¿Ok? Y esa puede ser la única indicación de una resección quirúrgica del nódulo. Así como tardan mucho en aparecer los nódulos, pueden aparecer en cuestión de meses o inclusive años, así también van a tardar en desaparecer o en disminuir. Su desaparición no es de inmediato. ¿Ok? Entonces puede haber nódulos, en este caso, en la superficie olecraneana del codo. Puede haber nódulos en las interfalángicas proximales y en lugares tan asombrosos como las pleuras, perdón, como las meninges, ¿ok? Entonces, en las meninges también pueden aparecer nódulos reumatoides, como esta imagen que estamos viendo aquí, pero como ustedes ya pueden deducir, pues ya de qué le sirvió esta paciente, a este o esta paciente, servir que tenía nódulos reumatoides en las meninges, pues se murió, ¿ok? Aquí esto es una pieza de autopsia. Bien. Aquí hay manifestaciones hematológicas, es decir, alteraciones que vamos a encontrar en la biometría hemática. Y esas manifestaciones hematológicas ya platicamos algo acerca de ellas cuando vimos laboratorio en enfermedades reumáticas. Entonces, aquí vamos a encontrar anemia. Generalmente la anemia es normocítica, normocrómica. Es una anemia de enfermedad crónica, como la artritis reumatoide. ¿Ok? También puede haber eosinofilia, sobre todo cuando hay actividad inflamatoria de la enfermedad. Entonces vamos a encontrar eosinofilia. Y finalmente, en esta enfermedad podemos encontrar trombocitosis, es decir, aumento en el número de plaquetas. Entre más altas estén las plaquetas, mayor es el grado de actividad de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, si yo hoy veo una paciente que tiene, por ejemplo, 800,000 plaquetas, la cito en un mes, le traigo otra biometría hemática y ahora encuentro que ya no tiene 800,000, sino ahora tiene, sí les dije 800,000, perdón, sí, ¿verdad? Sino ahora tiene 600. Pues eso me está diciendo que está disminuyendo el número de plaquetas e indirectamente me está avisando que la actividad inflamatoria de la enfermedad está también disminuyendo. Eso es un dato de buen pronóstico, ¿ok? Porque la inflamación tiende a disminuir o va bajando, el dolor ya no es tan intenso. A nivel pulmonar, se puede afectar tanto las pleuras como el intersticio pulmonar, ¿ok?
A nivel de la pleura, lo más frecuente que vamos a ver en artritis reumatoide como manifestación extraarticular a nivel del pulmón es el derrame pleural. ¿Ok? Vamos a encontrar líquido entre las dos pleuras, entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Ok? Entre más grande sea el derrame pleural, pues me está avisando que es una enfermedad grave. Primero, porque tiene manifestaciones pulmonares, extraarticulares. Y segundo, porque ese líquido tiende a ir acumulándose cada vez más. ¿Sí? Y puede llegar el momento en que le cause conflictos o problemas para respirar. ¿Ok? Por otra parte, también el intersticio pulmonar se puede afectar en la artritis reumatoide. Y esto es a través de la llamada fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es muy común. Muchos pacientes tienen fibrosis pulmonar. No todos esos pacientes tienen artritis reumatoide. ¿Okay? El porcentaje es pequeño. Pero al igual que el otro paciente desarrolló su fibrosis intersticial, también en artritis reumatoide se desarrolla la fibrosis pulmonar intersticial. ¿Ok? Son las dos manifestaciones pulmonares más comunes en artritis reumatoide. Uno, el derrame pleural, perdón, la fibrosis pulmonar intersticial. También puede haber otras manifestaciones pulmonares, como la enfermedad pulmonar nodular, la bronquiolitis, la arteritis, la hipertensión arterial pulmonar y la enfermedad de las vías aéreas pequeñas. Esta es una imagen de una paciente con enfermedad nodular pulmonar. Todas estas bolitas que están viendo ustedes aquí en la radiografía son nódulos pulmonares. ¿Ok? Es importante identificar que efectivamente se trata de nódulos pulmonares en una paciente con artritis reumatoide y no de otra cosa. Ya llevan clase de radiología, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok. Esto así de entrada, si no supieran que su paciente tiene artritis reumatoide, ¿en qué les haría pensar? ¿Nada? Una neumonía, una ¿Tuberculosis tuberculosis. podría ser, doctor? No, no oí. Repite, por favor. ¿Que puede tener nódulos? Estos son nódulos, ¿Tuberculosis? ¿Tuberculosis? ¿no? Estos son nódulos, ¿eh? Por eso se llama esto enfermedad nodular pulmonar. Esto les obliga a ustedes a investigar la posibilidad de metástasis pulmonares. Estas imágenes se pueden parecer a las imágenes que podemos observar en pacientes con un CA que están haciendo metástasis pulmonares. ¿Ok? Este es un cuadro de fibrosis pulmonar. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Dale. Ahí la dejamos hoy. Nos vemos mañana también en línea. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Hasta mañana, doctor.